bienvenidos a más un estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy es comunión con Dios. Y vamos a abrir la Biblia en Mateo 6, del versículo 31 al 33. Y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dios dice que busquemos primero a Dios, lo primerito en la mañana, abriendo el día. Hay que preparar, hacer una preparación diaria, buscando a Dios en la comunión con Él mismo. Y Él promete en su palabra que si nosotros estamos en comunión con Dios, Él de nosotros no se va a olvidar. Él nos va a suplir todas nuestras necesidades, lo que es la comida, lo que es la bebida y el vestir. Y no solo eso, también referente a nuestra salud, a nuestra familia y a nuestros hijos, a todo lo que uno necesite. Para eso es la comunión con Dios. Las personas, la mayoría, entrenan para tener un cuerpo sano, un cuerpo que les guste o que les agrade, pero no buscan la manera de entrenar su espíritu. En cambio, nosotros, los cristianos, tenemos que entrenar nuestro espíritu. ¿Y cómo? Haciendo ejercicios espirituales. Y para hacer ejercicios espirituales hay que buscar a Dios meditando en su palabra y orando y alabando a Dios. Por eso, hermanos, nosotros, si queremos estar bien con Dios, tenemos que dar nuestro diezmo todos los días a Dios, buscándolo en comunión. Podemos ver en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros vemos aquí que los que esperan, los que tienen comunión con Dios, esperan instrucciones de Dios. Nosotros, cuando hacemos comunión con Dios, tenemos que oír su voz, oír sus instrucciones. Y antes de salir de casa, conviene tener comunión con Dios, para uno salir seguro de lo que va a hacer para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para nuestro negocio. Solamente Dios es que nos da la fuerza para poder caminar y no nos fatigaremos. Podemos correr y no nos cansaremos, porque Él así lo promete en su santa palabra. Vamos a abrir también en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios promete que Él dará el pan a sus amigos mientras nosotros dormimos. A no ser que Dios construya nuestra casa, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo, en vano trabajamos. Si nosotros no trabajamos para la obra de Dios, para su reino, que el reino de Dios es el gobierno de Dios, si no trabajamos, no podemos ver los frutos. Y Dios siempre dice: por los frutos os los conoceréis. Esa es la confianza que uno debe tener en Dios. Si uno trabaja para Dios, veremos los frutos que Dios nos da a cada momento. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él dirigirá todos tus pasos.
Si nosotros confiamos en Dios y no vamos a estar confiando en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento, sino en lo que Dios dice en su palabra, nuestros caminos van a ser dirigidos por Él. Y entonces todo lo que sea malo, Dios apartará de nuestras vidas. Y así nuestra vida será como Dios le gusta, agradable a sus ojos. En Santiago capítulo 1, versículo 22, Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que poner por obra todo lo que Dios nos manda hacer en su palabra, porque Él siempre dice: si tú cumples mi palabra y oyes mis mandamientos, yo voy a cumplir con mi palabra, porque Dios es fiel. Él dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar a nadie. Por eso, antes de nosotros hacer cualquier cosa en la mañana, primero tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Él tiene que ser nuestra primera meta, nuestro primer algo en la vida. Y eso es meditando en su palabra, lo primero. Y después tenemos que orar y alabar a Dios por todo lo que Él hace con nuestras vidas, por todo lo que Él es en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la disciplina o la enseñanza, la inteligencia o la prudencia. Así como los atletas entrenan regularmente todos los días para tener un cuerpo sano y una mente sana para poder estar dispuestos a competir con nosotros, así nosotros los cristianos tenemos que hacer nuestra preparación diaria. Todos los días tenemos que estar preparados y tener comunión con Dios para poder salir con fuerza, con vigor en la palabra de Dios todos los días. Porque si nosotros no tenemos la fuerza de Dios, como Él promete en su palabra, nada podemos hacer. Sin Dios nosotros no vamos a ninguna parte. Sin Dios nosotros no somos nadie. Por eso nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y Jesús dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que recibirlo y estar en comunión con Él todos los días, para que la gracia y la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Por eso, meditar es tener comunión con Jesús, porque Jesús y la palabra son uno solo. Y meditar nos trae a nosotros un crecimiento espiritual, porque meditar es leer versículos bíblicos despacio, calmadamente, hasta que entra en nuestro corazón y baja a nuestro espíritu. Meditar también es una forma de uno tener conocimiento de la palabra de Dios, de uno tener la unción de Dios, porque si uno medita la palabra de Dios, la unción que es su palabra entra en nuestro espíritu y eso nos da vigor en la palabra de Dios. También es una forma de oír la voz de Dios y también nos ayuda a recibir las instrucciones de Dios para nuestra vida. Igual como orar. Orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios, tenemos que hablar con Él conforme su palabra, confesando lo que Él está escrito en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros hacemos lo que Dios nos pide en su palabra, nuestra vida va a ser totalmente distinta y vamos a cumplir con lo que Dios nos tiene prometido en su palabra. Bendiciones para todos.